sí. Bueno, arranquemos. ¿Para qué perder el tiempo? Si alguien entra más tarde, entrará y se unirá. Bueno, buenas a todos los que entraron recién. Como pudieron ver en el... Vieron que la profesora... Ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue la encargada. La de... Ay, me olvidé el apellido. Impróbola, ahí está. Como la profe Impróbola es la, vieron que ella les anuncia todas las semanas, les va a estar anunciando para que recuerden que entren a esta clase en el caso de que sí puedan hacerlo. Vamos a estar grabándola como en este preciso instante que la estamos grabando. Y yo en esta primera clase, más allá de también un poco tantear, ¿no? Cuántas personas se van a estar uniendo, voy a estar dando cosas muy sencillas que son repasos del secundario, pero que necesitan previamente sí o sí para poder encarar los temas de este año trabajados como lo que son funciones lineales, modelos cuadráticos, sistemas de ecuaciones lineales, para que no tengan conflicto con toda esa parte. Es necesario primero tener algunas cosas en cuenta, un par de cosas más claras, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, esto tanto para preparar los parciales como el recuperatorio que queda pendiente, o el segundo parcial, o el final, ¿sí? No vamos a ir al mismo ritmo que vamos a ir a las clases, porque la idea también es que sea un apoyo para las personas que están tal vez un poco más atrasadas, sea porque terminaron el secundario hace mucho tiempo, o sea porque simplemente tienen que entrar un poco en ritmo. Sepan entender que... ahí tenemos otra persona. Sepan entender que en el profesorado vemos, digamos, teniendo en cuenta determinada base previa, ¿sí? Por eso uno tiene un primario después tiene un secundario y después ingresa a un terciario. Entonces, aprovechemos un poco la oportunidad de lo que estamos acá, tanto para sacar dudas, que pueden ser de contenidos dados en las clases, ¿sí? De ejercicio, de problemas, y también para ver un poco cosas viejas. Yo creo que si la mayoría de ustedes está acá es porque en algún punto un repaso de ecuaciones lineales, expresiones algebraicas, concepto de función, armar tabla de valores y graficar puntos en el plano es porque deben tener dudas. Entonces, para eso estamos acá. Bueno, yo voy a estar utilizando la tablet como es mi método para explicar y les voy a estar explicando entonces estos conceptos que acabo de mencionar, ¿sí? Vamos a arrancar con algo bien sencillito. Voy a compartir pantalla. Bueno, como ustedes saben, hagamos un recorrido rápido. Como ustedes saben, cuando ustedes arrancan la escuela, y cuando digo arrancan la escuela me refiero al jardín, ustedes empiezan primero a identificar los números, ¿sí? Empiezan a identificar que tenemos diferentes números, diferentes caracteres a esos números, que en este caso son estos los nuestros, y que con eso uno puede operar. ¿Sí? Obviamente yo voy a ir a la velocidad de la luz, algo que ustedes vieron en 2 minutos, o sea, perdón, algo que nosotros vamos a ver en 2 minutos es algo que ustedes vieron en años. Pero la idea de esto es que hagamos un recorrido literal de lo que es matemática. Entonces, vuelvo acá. Ustedes aprendieron, y cuando eran chiquititos, aprendieron que el 0 es el símbolo que vamos a utilizar para representar cuando no hay nada de algo. Que este es el número 1, identifica para cuando hay un objeto o un elemento de algo. Esto para cuando hay dos objetos, dos elementos, etc. Cuando fueron creciendo vieron que no solamente se utilizan estos caracteres y que los números no son solamente positivos, sino que también existen los negativos, las fracciones, los números decimales, ¿sí? Entonces, después de ir aprendiendo todo eso a lo largo de todo el primario y el secundario, aprenden a operar con ellos, aprenden que existe la suma, la resta, la multiplicación, la división, la raíz, la potencia. Más adelante tendrían, no sé, en algunos casos lo habrán visto, en otros no, que ver, por ejemplo, lo que es un logaritmo, que es una expresión más, o sea, una operación más. Y de esta manera fueron aprendiendo a hacer todas las operaciones con todos los números. Entonces, si yo les pongo una expresión algebraica si yo les pongo una expresión con diversos números en donde yo tengo que operarlos, ustedes ya tendrían que en este punto estar totalmente capacitados para hacerlo. Sea con el uso o no uso de la calculadora, ustedes tienen que poder resolver un ejercicio, digamos, de esta índole, no sé. Y
Y en el profesorado nadie les va a venir a decir cómo resolver esto, ¿está bien? Porque es algo súper visto que ya tendría que estar aprendido del secundario, ¿sí? No, pero justo acá la estoy complicando, vamos a poner otra cosa. Entonces ustedes acá tendrían que por lo menos saber ya separar en términos, operar este tipo de números. Tenemos números fraccionarios, números potenciados a un determinado número, o pueden estar aplicándole la raíz, como ocurrió por ejemplo con este de acá. Están sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Y uno tiene que poder usar las reglas lógicas y las que ya aprendimos cuando éramos chiquitos para operar. Entonces acá obviamente yo tendría que hacer 2 tercios más 5, que como profesores futuros de biología o de física, tal vez no importe tanto, si en física importa más en realidad, pero tal vez no importe tanto que no lo hagan con la mano, ¿sí? Pero sí que por lo menos sepan hacerlo bien con la calculadora. Esperen que yo me recontra olvide la calculadora, así lo hacemos juntos. Entonces, no es que vayamos ahora a estar resolviendo ejercicios combinados, porque no es lo que vamos a hacer, ¿está bien? Esto ya tiene que quedar claro. Lo que voy es lo siguiente. Si yo les pongo esta expresión, pónganse a cuestionarse si lo saben o no lo saben, porque es algo que ya tiene que estar bien claro. Más allá de que usen o no la calculadora, por ejemplo, fui a buscar mi calculadora. Ahí tengo que hacer primero, por una cuestión lógica, 2 tercios más 5. ¿Qué estamos repasando acá en esta expresión de números para operar? Es si mínimamente sabemos cuál es la jerarquización de los números. Recuerden que tenemos diferentes tipos de operaciones, que son la suma, resta, multiplicación, división, raíz y potencia, ¿sí? Bueno, hay una jerarquización. Acá voy a tener que resolver la raíz, acá voy a tener que resolver la potencia antes de multiplicar o antes de sumar. La jerarquización nos dice que primero se resuelven estos, a menos que los paréntesis estén dispuestos de una manera para no hacerlo primero. Después se resuelve la multiplicación y la división y finalmente la suma y la resta. Parece una tontera, pero aún hasta el día de hoy a veces me encuentro con errores operatorios. Si estamos en un terciario haciendo una carrera, no tenemos que tener conflictos con la parte operatoria. Así que si están acá un poquito perdidos, pónganse a practicar algunas que otras operaciones para poder ya tener bien el dominio de las operaciones básicas. Entonces en este caso tendría que poner 2 tercios más 5. Para empezar, ¿cómo escribo el 2 tercios más 5 en la calculadora? Recuerden que está ese simbolito de ABC en la calculadora, ese botoncito. Eso es para poder habilitar lo que sería la fracción. Entonces, también usar bien el uso de la calculadora lo tienen que tener totalmente arraigado en ustedes. No pueden dudar ya cómo hacer una fracción, cómo escribir una operación combinada, cuándo ponemos el paréntesis y cuándo no. Si por ejemplo yo pongo todo esto junto en la calculadora y voy a tener que respetar determinadas cosas, por ejemplo, tenemos que respetar la utilización de paréntesis. ¿Cómo lo escribiría en la calculadora a toda la primera parte, por ejemplo? Lo escribiría como paréntesis 2 tercios más 5 paréntesis por paréntesis 1 tercio paréntesis al cuadrado. ¿Se entiende? Y así es como lo escribiría yo en la calculadora para escribir de forma correcta el numerador. Si cometemos errores tales como poner 2 tercios ya sin el paréntesis, ponerlo así, por 1 tercio al cuadrado, esto la calculadora lo interpreta de otra manera, lo separa en términos y hace esta multiplicación antes de sumarlo con el 2 tercios y se te arruinó todo. Es importante que sepan bien agrupar las operaciones, porque aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, si eso no lo hacemos bien, tenemos conflictos después en hacer otro tipo de cálculos más complejos. Si por ejemplo yo después resuelvo una ecuación lineal, un sistema de ecuaciones, una función cuadrática, y yo voy a tener que operar en el medio de todo eso. No sé, tenemos que aplicar la fórmula resolvente de Bhaskara para las cuadráticas, creo que vamos a después ver, empezamos a ver ahora, en lo que sería matemática instrumental 1, A, B y C, ¿no? Primero, segundo y tercero.
Cuando ustedes resuelven toda la fórmula de Bhaskara, cuando ustedes resuelven toda la fórmula de Bhaskara, tienen que operar. Tienen que hacer un b al cuadrado, menos 4 por a por c. Si ustedes no saben hacer bien eso, si no respetan que acá hay una regla de los signos, que acá va a estar elevado al cuadrado, entonces siempre va a dar positivo. Tenemos que saber las reglas mínimas de base negativa exponente par. Por ejemplo, una de las cosas que tendrían que repasar y saber con mayor precisión, además de saber operar, que es lo que estamos ahora haciendo este ejercicio rápido, también tenemos que saber, y con esto la jerarquización, ¿no? Jerarquía de las operaciones. Otra cosa que también tenemos que saber entonces es usar correctamente la calculadora, el uso correcto de la calculadora. Rosy, Sí, decime, ¿cómo estás? ¿cómo Che, andás? escúchame, es como que se corta mucho también. Tal vez si apagás la imagen le das más calidad al video. Y Sí, si le estás grabando. sí, sí, estoy grabando, igual grabo la... Es porque grabo igual, es porque estoy grabando también, ¿eh? Ah, porque se corta, viste, todo el tiempo. Sí, sí, lo que pasa es que yo también tengo un poco de problemas de internet, que no suele pasarme, suele andar bien mi internet, pero últimamente yo tengo Flow Cablevisión, estuvo andando un poco mal y mi mamá justo el otro día llamó para arreglarlo y van a venir hoy. Venían hoy creo, ahora que estoy pensando. Le tendría que preguntar a mi Igual mamá, de ahora hecho. ¿Eh? que cortaste el video, ¿Cómo? ahora que cortaste el video se escucha mejor, no No, sé. sí, igual el Y video ahora que consume cortaste tu también. video, o sea que no se ve tu imagen. Lo importante es que se vea lo que estoy escribiendo y que me escuchen. ¿Esto se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Porque me olvidé de preguntarle si vinieron. Creo que venían hoy justamente. Bueno, entonces les volví a decir, acá estoy como poniendo tips de cosas que no pueden fallar en este nivel, ¿sí? Nivel terciario no podemos dudar el uso de la calculadora, por ejemplo. No saben usar bien la calculadora, tienen que aprender. ¿Cómo pueden aprender? Bueno, así como tienen tutoriales, así como tienen mi tutorial de cómo aprender a usar la calculadora, o así como yo les enseñé un día específico del año, hace un tiempito, a principio de año, a usar la calculadora, cuando tuvimos la clase del taller inicial, también tienen sus propios recursos y sus propias manías, o sea, agarren la calculadora y pónganse a experimentar. Si yo, por ejemplo, escribo raíz cuadrada de 64 más 2, y yo sé que raíz cuadrada de 64 es 8, entonces que 8 más 2 me da 10, bueno, yo voy a poner esto en la calculadora. Si la calculadora me devuelve un 20, es porque yo lo estoy escribiendo mal, ¿se entiende? La calculadora me tiene que volver un 10, yo sé que me tiene que dar 10, ¿se entiende? Entonces también aprendan a utilizarla, como utilizando esta teoría de lo que estoy escribiendo ya sé lo que me tiene que dar, entonces voy a ver si efectivamente ocurre de esta manera. Y aprendan a ser más sueltos con la calculadora. Aprendan a escribir fracciones, aprendan a escribir raíz cúbica, raíz cuadrada, elevar a cualquier número. Aprendan que generalmente si se eleva un número muy complejo tengo que ponerle paréntesis, que todos los negativos van entre paréntesis. Todas cuestiones que hacen la diferencia a la hora de operar. Esperen un segundito que justo Iván me contestó ahí lo del tema de flow. Hola, Cielito. No, vienen el jueves a la mañana. Ah, era el jueves, ok, pensé que era el martes. Pensé que era el martes, ok. Entonces, repasito acá. Tenemos que saber operar con precisión. Aunque no lo hagamos con la mano, aunque no hagamos 2 tercios más un quinto, como un denominador 15 dividido 3,5 por 2,10, y usemos la técnica manual, aunque sea con la calculadora, tengo que operar de la manera correcta, escribir bien los paréntesis, escribir la jerarquización, etc. Entonces son puntos importantes. Entonces resolvamos esto. Por ejemplo, yo con la calculadora voy a poner 2 tercios más 5, y eso me da 17 tercios. O sea que primer resultado acá, 17 tercios. Por un tercio al cuadrado, acá tenemos que saber las propiedades. Yo tengo una fracción elevado a un número, se distribuye el número respecto de numerador y denominador, que haría 1 y 3. O sea que haría este elevado a la este a la este. Así con cualquier ejemplo. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo sería? Sería 1 al cuadrado, que me da 1, y 3 al cuadrado, que me da 3. Y por supuesto que lo puedo poner en la calculadora. Pero ¿cómo lo voy a poner en la calculadora? Con el 9. paréntesis. Ay, perdón, 9. Con el paréntesis. ¿Está bien? Si yo en la calculadora lo pongo así,
La calculadora va a interpretar que estoy elevando el 3 al cuadrado, nada más. Lo tengo que escribir así. ¿Se entiende? Porque todo mi 1/3 está al cuadrado. Sería diferente si estuviera así. Ahí sí es un noveno, pero porque el de abajo solo está al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, tenemos que escribirlo de manera correcta. Bueno, la parte de arriba simplemente me va a quedar 17 tercios por un noveno, que me da 17/27, que por supuesto lo pueden hacer con la calculadora. Y abajo sigo resolviendo. Separo en términos. Por una cuestión de jerarquización de las operaciones, no puedo sumar el 4/5 todavía. Tengo que hacer el 2 por raíz de 9. Pero por jerarquización otra vez, tengo que hacer primero el raíz de 9. Así que 2 por raíz de 9 es 3. Ahí tenemos que recordar cuál es el concepto de la raíz. Más allá de que puedo ir a la calculadora y poner raíz de 9. ¿Cuál era el concepto de raíz? Buscar un número que multiplicado por sí mismo, en este caso 2 veces. Si es raíz cúbica, buscar el número que multiplicado 3 veces. T de 27, en este caso es 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Bueno, en este caso, que me dé 9. 2 veces por sí mismo, porque cuando acá no hay nada, hay un 2. Esto es un conocimiento previo básico, por ejemplo. Identificar que si acá no hay nada, hay un 2. Entonces, ¿qué resultado sería? 3, porque 3 por 3 da 9. Entonces, listo, me queda 2 por 3 más 4/5. Y por orden de las operaciones, primero hago el 2 por 3 y después lo sumo a 4/5. Si yo cometo el error de hacer 3 más 4/5, ya está, arruiné todo. No respeté la jerarquización del producto antes de la suma. Bueno, por una cuestión lógica, 2 por 3 da 6, que me queda más 4/5. Arriba me sigue quedando 17/27, pues no puedo hacer nada. Y abajo me queda 6 más 4/5, que por supuesto lo puedo hacer con la calculadora si quisiese. 34/5 me queda. Y acá, bueno, antes de asustarme, interpretar que es un 17/27 dividido un 34/5. Así que vengo a mi calculadora y pongo 17/27 dividido 34/5. Acá, ¿qué otro concepto importante y básico hay? Que recordemos que una raya fraccionaria es una división. Así que este número se está dividiendo con este. Y eso como resultado me da 5/54. Listo, resultado obtenido. Hicimos un ejercicio combinado con con racionales. Ahora, supongamos que me va a aparecer todos números racionales, en alguna parte me aparezca algún número radical. O sea, por ejemplo, raíz de 6. Raíz de 6 no es un número entero o un número fraccionario. Yo pongo raíz de 6 en la calculadora, me da 2.449489743. Bueno, entendamos que raíz de 6 es un número irracional. Por eso a principio de año vemos que existen diferentes tipos de números: racionales, irracionales, reales, complejos, imaginarios. ¿Por qué vemos eso? ¿Por qué nos tomamos una clase de todas las que tenemos para dar eso, que no aparece en el programa? Para que sepan identificar que hay diferentes tipos de números y que algunos se pueden sumar con otros de una forma directa y algunos no, porque no pueden agruparse, porque no terminan siendo semejantes. Los números irracionales se suelen trabajar así en raíces, o si lo paso a decimal, que sería 2,449488743 bla bla, interpreto que tiene infinitos decimales después de la coma y ninguno se repite. Entonces, ¿qué voy a hacer con este tipo de números? Los voy a redondear. Por ejemplo, a este lo puedo redondear a 2,45, por ejemplo. Porque este 4 tiene un 9 al lado, entonces está más cerca del 50 que del 40. Entonces lo redondeo a 5. Lo puedo redondear en los primeros dos decimales o lo puedo redondear en los primeros 3. Si después viene un 9 y después viene un 4, se redondea para abajo, entonces 49. Si lo redondeo en un decimal más, acá hay un 8, se redondea para arriba, me queda 9,5. Entonces, saber redondear números también es parte de un conocimiento previo que tenemos que aprender. Entonces, operar, jerarquía de las operaciones, el uso correcto de la calculadora. Tenemos que saber bien, entonces, identificar los distintos números en los conjuntos numéricos.
Y así vamos haciendo un pequeño recorrido de lo que no podemos dudar a la hora de ya resolver cuando estamos en un nivel terciario. Así que la idea es que tampoco lo duden en secundario, pero bueno, sabemos que las diferencias educativas o personales que cada uno de ustedes ha tenido hace que algunos sepan más que otros en qué situación están, ¿no? Haber terminado el secundario hace mucho tiempo obviamente perjudica porque no ven los temas hace mucho y uno se empieza a olvidar frente a la falta de necesidad. Si no necesitamos andar haciendo determinadas operaciones matemáticas en el trabajo que tenemos, se nos van olvidando, es una cuestión lógica, obvio. La idea es volver a retomar todo esto y hacerlo con conciencia, ¿sí? Yo en el programita me refiero en el programa de la clase de hoy, les había puesto que íbamos a ver, entonces, ecuaciones lineales, trabajo con expresiones algebraicas, concepto de función, cómo armar una tabla de valores y cómo graficar puntos en el plano. También veo conflictos con esta parte, ¿sí? Arranquemos con ecuaciones lineales, que si no sabemos hacer pasaje de términos, no vamos a poder resolver ecuaciones más complejas, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ir anotando acá las cosas que creemos importantes para que no podemos renunciar a la hora de aprender, ¿sí? Bueno, vamos con unas ecuaciones lineales. Así como tal, tema ecuaciones lineales yo no arranco a dar en el profesorado, ¿está bien? De hecho, las ecuaciones lineales se ven en primer año de secundaria. El primer contacto que un estudiante tiene cuando es pequeño con ecuaciones es en lineales en primer año, que es cuando la variable aparece una o más veces, una única variable, y ellos tienen que hacer diferentes tipos de pasaje de términos para poder despejar esa variable, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos entender de las ecuaciones lineales? Primero, que provienen de un cálculo, pero que no todo lo que está dentro del cálculo se conoce. Hay una parte del determinado cálculo que es desconocido y uno tiene que averiguar cuánto debe valer esa incógnita que no es conocida para que se cumpla esa operación, para que se cumpla esa igualdad. Una ecuación entonces es una igualdad en donde un número o más de un número van a ser solución de esa ecuación con el fin de que se cumpla la igualdad. Entonces arrancamos siempre con ejemplos sencillitos. Si yo, por ejemplo, tengo que 2 más 4 es igual a 6, yo acá tengo una igualdad. Es verdadero que 2 más 4 es igual a 6. Se cumple la igualdad. Si yo tengo que 5 es igual a 7 menos 3, esto no es una igualdad, porque no se cumple que el lado izquierdo y el lado derecho den lo mismo, porque 7 menos 3 da 4, y 4 no es una igualdad con 5. Pero ahora, supongamos que aparece en estas igualdades una incógnita, una letra. En matemática, las letras comienzan a ser aprendidas como un número que no sabemos cuánto vale, pero que quiero descubrir cuánto debe valer para que se cumpla la igualdad. Entonces, en vez de poner 2 más 4 igual a 6, ahora voy a poner 2 más a igual a 6. Ya no tengo 2 más 4 es igual a 6. Ahora tengo que 2 más una a, que yo no sé cuánto vale esa a, me tiene que dar 6. Por cuestiones lógicas, yo puedo deducir que la a va a tener que valer 4. Porque de esa manera, 2 más 4 me va a terminar dando 6. Y cumpliría. O sea que a vale 4. ¿Qué ocurre? Cuando la ecuación es muy sencilla como esta, yo puedo deducir, puedo intuir de manera rápida cuánto debe valer esa incógnita para que se cumpla la igualdad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando se empieza a complejizar la ecuación? Ya no se hace tan fácil deducirlo de una solo observándola. Entonces tenemos que empezar a aprender bien lo que son las reglas para poder resolver una ecuación, sea lineal, exponencial, logarítmica. Existen muchos tipos de ecuaciones y uno en secundario debería toparse con la lineal, con las cuadráticas, debería toparse con las trigonométricas y la mayoría no llega. Todos deberían toparse alguna vez con alguna ecuación exponencial, logarítmica, racional, modular. O sea, la realidad es que la escuela secundaria está armada para que se vean un montón de tipos de cosas. El tema es que muchas veces no las vemos como estudiantes y después tenemos huecos importantes que suplir de otras maneras, por aprendizaje más autodidacta o con este tipo de talleres.
Entonces, supongamos ahora que yo les doy una ecuación. ¿Qué es el concepto de ecuación? Dijimos entonces una igualdad donde hay que descubrir esa variable para que se cumpla la igualdad. Entonces, no la hago tan fácil de deducir como esta. La hago, por ejemplo, de la siguiente manera. Vamos a poner que era el ejemplo 1. Si, por ejemplo, ahora les pongo bueno, si no me equivoco, la acabo de inventar bien, ¿sí? Bueno, ahí va. Esta ecuación, por ejemplo, ya es diferente a la anterior. Es difícil que yo de manera directa, solo observándola, pueda deducir cuánto tiene que valer la A para que la igualdad se cumpla. Podría empezar a probar, por ejemplo. Podría decir, bueno, a ver, si A valiese 2, me quedaría 2 más 3, 5, que por 3 me daría 15, dividido, perdón, acá era un 4, no un 5. Que 3 por 5 me daría 15 y me quedaría 15 cuartos. Pero de este lado me queda 2 más 1, 3. ¿Se cumplió la igualdad para cuando A vale 2? No. 15 cuartos no es igual a 15, no es una igualdad. O sea que A no puede valer 2. Porque si vale 2, no se cumple. Y yo no puedo andar probando uno por uno. Bueno, vale 10. Y ahora pruebo con 10. Y con 10 me queda 10 más 1, 11 de este lado. Acá me queda 10 más 3, 13. Por 3, 39 cuartos. Otra vez no me dio lo mismo. Entonces existen técnicas, las que ustedes conocen como pasar de término uno al otro para que sean diferentes. O sea, para despejar la incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes saben de acá? Y que, por ejemplo, yo tengo que despejar mis variables A y ver cuánto valen. Bueno, aunque no lo crean a veces acá, tenemos conflictos con esto. Si bien esto se enseña en primer año, se vuelve a ver en segundo, en tercero, a veces hay dificultades. Bueno, no puede haber dificultades acá, ¿sí? A esta altura de la carrera, o sea, de aprender, porque necesitamos como mínimo para poder entender bien funciones lineales, para poder entender funciones cuadráticas, para poder modelizar, yo necesito entender bien cómo resolver ecuaciones lineales, por lo menos las sencillas. Entonces, resolución de ecuaciones lineales es fundamental. Y con ello las reglas que nos permiten resolver una ecuación, como es en este caso lo que es la ley uniforme, ¿sí? Ley uniforme, pasaje de términos. Hay determinadas reglas, no se puede pasar de términos como yo quiero, no puedo despejar la A como yo quiero, hay reglas. Y la regla más conocida es, si quiero despejar algo de un miembro, recordemos que esto es un miembro y esto es el otro miembro, los miembros son los que están a la izquierda y a la derecha de la igualdad. Si yo quiero despejar un miembro, necesito pasar el número para el otro lado. Y para eso, ¿cómo lo puedo hacer? En realidad lo que lo hago es con la ley uniforme, pero no me voy a detener a explicar esto por acá porque si no perdemos mucho tiempo. Lo expliqué en su momento en el aula y tengo un video donde explico la ley uniforme con más detalles. Si les interesa mirarlo, vayan a mi canal de YouTube, que ya saben que es Ginora Bella Matemática. Van a la carpeta de primero del secundario y ahí van a ver lo que es la ley uniforme. Que lo que les dice la ley uniforme básicamente es una cuestión, se las cuento rápido, ahí la hago con más detalle, ¿no? Se las cuento rápido por si no la saben. Lo que dice es, en una ecuación, lo que yo tengo es una igualdad, ¿o no? Si acá tengo 4 y acá tengo 4, la igualdad se cumple. Por ejemplo, 2 por 2, 4. Si yo agrego del lado izquierdo, agrego un 1, ¿qué tengo que hacer para que se mantenga la igualdad? Agregar un 1 también del lado derecho. Entonces la igualdad se mantiene. Ahora tengo 5 es igual a 5. Si divido a uno de los miembros por un número, debo dividir
al otro miembro por el mismo número para que la igualdad se mantenga. Funciona como una balanza. El ejemplo de la balanza siempre es el más entendido de todos. Si yo tengo una balanza quedan finitas algunas y algunas quedan gruesas las líneas, no lo entiendo eso. Ahí. Y la balanza en este momento está balanceada justamente, está totalmente neutra, no está ni inclinada para un lado ni para el otro. Los pesos a ambos lados de la balanza están equivalentes. Pero ahora yo vengo acá y a este le agrego... Qué mal que se vio eso, vamos a achicarlo un poquito. Y a este vengo y le agrego una manzanita verde. ¿Qué va a pasar con la balanza? Y por cuestiones lógicas la balanza ya se va a inclinar ahora. La balanza se va a inclinar así. Porque ya pesa más del lado izquierdo que del lado derecho, por la manzanita. ¿Cuál es mi única opción para que la balanza vuelva a estar equiparada? O también pongo una manzanita del lado derecho. No, eso no quería copiar yo. Copié el enlace del link, nada que ver. O copio o pongo una manzanita del otro lado para que las dos pesen lo mismo y por lo tanto se equipare. O en todo caso, saco la manzanita anterior para que se vuelvan a equiparar. Es decir, la única forma de equiparar la balanza es que los dos lados tengan las mismas cosas para que pesen exactamente lo mismo. Si ahora acá, en vez de una manzanita, pongo una naranja y otra naranja, y la única forma de que esto se equipare es poner dos naranjas de este lado. Y lo mismo pasa con los números. Si de este lado de la balanza ahora está 0 y 0, porque no hay nada de ningún lado, pero si de repente acá traigo y pongo un 4, y acá voy a tener que poner cualquier cosa que equivalga a un 4 para que la balanza se mantenga, si no va a estar inclinada. Entonces acá puedo poner, no sé, un 2 al cuadrado, porque un 2 al cuadrado es equivalente a un 4, porque 2 al cuadrado da 4. Y ahora acá agrego un 5, entonces me da 9. Bueno, para que este esté equiparado voy a tener que agregar algo equivalente a un 5. Puedo agregar un 2 más 3, que daría 5, o puedo agregar un raíz de 25, que también da 5, pero aunque de este lado y de este lado no digan exactamente lo mismo, dan el mismo resultado. Ambos dan el resultado 9, porque 2 al cuadrado da 4 y raíz de 25 da 5, y al sumarlos me da 9. Es decir, la ley uniforme lo que nos dice es que si yo quiero mantener ambos miembros de una igualdad de manera igualitaria justamente, no puedo hacer de un lado lo que no hago del otro lado. Entonces, usando eso como una herramienta fundamental para poder operar algebraicamente, vamos a resolver esta ecuación. Supongamos que yo quiero despejar esta A que está acá. La quiero despejar. ¿Sí? Para eso necesito despejar en matemática, ¿qué significa? Que quede solita. Para que quede solita, este 3, este 4 y este más 3 se tienen que ir. Bueno, ¿cómo hago que un número desaparezca de un miembro? En la escuela secundaria nos enseñan que es pasándolo para el otro lado, pero bueno, hagámoslo bien, usando la ley uniforme. ¿Cómo uso entonces la ley uniforme? Si yo acá estoy multiplicando por 4, dividiendo por 4, ¿cómo elimino una división por 4? Por ejemplo, si yo tengo un 2 más un 5, ¿cómo puedo eliminar este 5? Restándole el mismo 5. Si yo le resto el mismo 5, los dos 5 se van y me queda el 2. ¿Me siguen? Ahora, si en vez de sumar están restando, por ejemplo, 8 menos 6, y yo me quiero sacar el menos 6 de encima, voy a tener que sumarle el 6. Entonces, menos 6 más 6 da 0 y me queda solo el 8. Si están multiplicando, ¿cómo elimino un producto? Dividiendo elimino un producto. Si tengo que estar multiplicado por 2, pero a la vez está dividido por 2, desaparecería y me quedaría solamente el 8. Si están dividiendo, por ejemplo, está dividiendo por 3, ¿cómo elimino una división? Multiplicando, porque si yo multiplico y divido por 3 es lo mismo que no haberle hecho nada. Y así pasa con las otras operaciones también.
si estoy aplicándole una raíz a un número, ¿cuál es la forma de eliminar una raíz? Elevando a una potencia, en este caso la misma potencia que aparece acá. Y ahí puedo eliminar la raíz y se queda el 8. ¿Cómo puedo eliminar una potencia? Al revés, aplicando una raíz. Si lo tengo al cubo y yo quiero eliminar el 3, tengo que aplicar la raíz cúbica para eliminar el 3. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo que para eliminar un determinado número en un miembro, tengo que hacer la operación contraria con ese número para que se anulen las operaciones, porque sumar y restar el mismo número es lo mismo que la nada. Entonces, si sumo y resto a la vez, puedo desaparecerlo. Teniendo esto en cuenta, y la ley uniforme, que vuelvo a repetir, si lo quieren ver en más detalle, pueden verlo en mi canal de YouTube el video. Acá, ¿qué ocurre? Yo me tengo que sacar este 4 encima, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saco un 4 que se está dividiendo? ¿Cómo saco un 4 que se está dividiendo? Dijimos recién. Si un número está dividiendo a otro, ¿qué tengo que hacer? Multiplicando, profe. Multiplicando. Entonces, Multiplicarlo. supongamos que voy a hacerlo con naranja. Entonces voy a decidir, esperen que acá me recontra comí el 4 que estaba dividiendo. Voy a decidir multiplicar por 4, ese con otro color para que se note mejor, para poder eliminar el 4. Ya sería un número menos que tengo que eliminar del lado izquierdo para despejar la A. Entonces ahí el 4 se va con el 4. ¿Por qué? Porque multiplicar una expresión por 4 para luego dividirla por 4, o dividirla por 4 para después multiplicarla por 4, es como no haberle hecho ninguna modificación. Pero ¿qué ocurre? Si yo multipliqué por 4 del lado izquierdo, necesito mantener la igualdad. Yo no puedo venir y decir, multiplico por 4 y ya está. No, voy a tener que multiplicar por 4 el lado derecho también. Porque si no, la igualdad no se mantiene. Es como si yo tuviera un 7 acá y acá un 3 más 4, y de repente venga y acá multiplique por 4, pero de este lado no lo multiplique. Bueno, entonces acá me va a quedar 20, perdón, si lo dije bien, ¿no? 28, y acá me va a quedar 3 más 4, y la igualdad dejó de existir, porque ya no es más 7 es igual a 7. Entonces la única forma de garantizar que esto funcione es que acá también multiplique por 4. Entonces 3 más 4, 7, por 4 me sigue dando 28 y se cumple. Y fíjense cómo agregué el paréntesis. Bueno, ¿por qué agregamos el paréntesis? Porque recién lo vieron en el ejemplo que hice del 7. Si yo tengo que 7 es igual a 3 más 4, y vengo al 7 y lo multiplico por 4, porque quiero multiplicarlo por 4, entonces tengo que multiplicar por 4 del lado derecho. ¿Es lo mismo si lo multiplico así como viene? No, porque si yo no lo pongo entre paréntesis, el 4 solo afecta al 4, porque yo separo en términos y solo queda 4 por 4. Esto me haría 16, que más 3 me daría 19. No se cumple que me da 28. No se cumple. Cuando ustedes hacen un cambio a un lado del miembro, tienen que hacer el cambio en el otro, y en ambos casos tienen que afectar a todo el miembro completo. Acá el 4 que está multiplicado por el 7 está afectando a todo el miembro. Pasa que el 7 está muy sencillito, está solito. Entonces acá, cuando multiplico por 4, tengo que mantener el paréntesis. Fíjense que ahora me va a quedar 4 por 7, 28. 3 más 4, 7. Que por 4 me termina dando también 28. Y la igualdad se sigue cumpliendo porque respeto la ley uniforme de multiplicar y dividir por el mismo número en ambos miembros a la vez. De esta forma, si ya resuelvo esto, fíjense que me va a quedar del lado izquierdo 3 por a más 3 es igual a... Y acá, para repasar, tengo una A. Voy a dar otro color más bonito. Este está muy grande igual. Ahí, ¿no? No, menos. En el 1. Ahí está. Voy a usar lo que se llama la propiedad distributiva simple. Yo no puedo sumar el A y el 1. ¿Por qué? Porque en matemáticas, expresiones algebraicas, que es otra cosa que aparecía hoy, las expresiones algebraicas nos dicen que dos términos se van a poder juntar cuando son semejantes. Y dos términos son semejantes cuando componen de las mismas variables. Por ejemplo, si yo tengo estrellita más triangulito más cuadradito, es bastante normal creer, y de forma correcta, que a la estrellita con la estrellita la puedo sumar. Me van a quedar dos estrellitas.
pero no lo puedo sumar ni con el triangulito ni con el cuadradito, porque no son semejantes. ¿Está bien? La matemática es así, usa las formas y los números de manera semejante. Entonces, de la misma forma ocurre con las variables. Si acá tengo 2a más b más 3a menos 4, puedo sumar al 2a con el 3a. ¿Por qué? Porque los dos contienen a la misma variable. 2a más 3a me da 5a. A la b no la puedo sumar porque es otro tipo de variable, queda por separado. Y al menos 4 tampoco lo puedo sumar porque está solito, no tiene ni a la a ni a la b. La expresión final algebraica es esta. No se puede juntar más. Aunque yo quiera que esto quede más junto, no puedo. Da 5a más b menos 4. No se puede seguir agrupando porque no son términos semejantes. Entonces, saber operar con expresiones algebraicas también es importante. Entonces acá, yo no puedo hacer a más 1. ¿Sí? No puedo. Entonces, ¿a qué estoy obligada a aprender? La propiedad distributiva. Si yo tengo una expresión algebraica que no puedo juntar, pero está multiplicado entre paréntesis con otro número, puedo aplicar lo que se llama la propiedad distributiva. Y de esta manera liberarme del paréntesis y que me quede solamente la suma entre las dos partes. Y eso va a hacer que sea más cómodo para trabajar. Entonces, a por 4 es 4a. O A4, es lo mismo, pero nadie escribe primero la letra y después el número. Parece que estamos jugando a la batalla naval, sino que estamos jugando al ajedrez. Siempre que tengamos una variable, el número va a ir adelante de la variable cuando se estén multiplicando. Y esto es muy fácil. A representa la cantidad de, no sé, de abejas que hay en el lugar. Bueno, una A solita significa que tengo una única abeja volando. ¿Está bien? Es una mariposa, no una abeja, pero no importa, se entiende mi punto. Vamos a la mejor. Ahí me gustó un poquito más. Ahí está más bonita. Bueno, tenemos una sola abeja. ¿Qué ocurre si a la abeja la multiplico por 4? Ahora no tengo 4 abejas. La cuestión lógica. Entonces, 4 por A, 4A. Y después, 1 por 4. Ya está, eso es algo que no tendríamos que explicar, obviamente. 1 por 4, 4, ¿no? Pero ¿qué ocurre? También puede pasar que tengamos que tener en cuenta la regla de los signos. Entonces, cuando hablamos de operar correctamente, esto incluye un montón de reglas básicas como regla de los signos también, ¿sí? Manejar bien la regla de los signos. En este caso, todo es positivo, entonces me termina quedando más por más, más por más, más. Pero si acá hubiera un menos, sería menos 1 por 4, menos 4. ¿Está bien? Bueno, ¿qué se les ocurre hacer ahora? Yo dije que quería dejar esta expresión más sueltita para unir las A con las A, los números con los números. Bueno, otra cosa que podemos hacer es volver a aplicar la propiedad distributiva, pero acá. 3 por A, 3 por 3. Nuevamente, ¿por qué la propiedad distributiva ahí? Porque A más 3 no lo puedo juntar, porque no son semejantes. O sea, otra cosa que hay que manejar muy bien es los términos semejantes, saber operar con los diferentes términos, respetando que sean semejantes, su semejanza en la suma y la resta. ¿Por qué? Porque en la suma y en la resta está la restricción de que yo no puedo juntar dos semejantes. Pero si se están multiplicando, por ejemplo, 2 por 2a, esto lo puedo operar. Aunque este 2 no tenga la a y este sí tenga la a, multiplicar sí puedo multiplicar, como pudieron ver acá. 2 por 2, 4a. En la división pasa lo mismo. Si yo tengo 4a dividido 2, puedo hacer 4 dividido 2, me da 2 y se mantiene la a. ¿Cuántos son? 4a, tengo 4a, vamos a ver que son 4 abejas, otra vez. Y las divido entre 2 y tengo 2 grupos, así que me da 2. Tengo 2 grupos de 2 abejas. Entonces, los términos semejantes cuentan para la suma y la resta, ¿sí?
Entonces, para multiplicar y dividir lo puedo hacer tranquilamente. 3 por A me da 3A. 3 por 3 me da 9. De este lado lo voy a copiar igual. En expresiones lineales, cuando yo obtengo todo de manera que está todo sumado y restado, es cuando se vuelve súper sencillito. Perdón que mi A y mi 9 se parecen, lo voy a volver a copiar. Encima era un 4. Ah, no, acá lo copié mal. Te comiste el 9. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Ahí va. Así diferenciamos el 9 de la A, porque mi 9 y mi A se hacen muy parecidos a veces. Entonces, ¿qué ocurre acá? Voy a empezar a sumar las expresiones correctas algebraicas. ¿Puedo sumar 3A con el 9? No, no puedo. ¿Queda claro? No puedo. ¿No puedo sumar el 4A con el 4? No. Entonces acá es cuando uno empieza a agrupar las cosas. Por ejemplo, por ley uniforme. Quiero dejar a este 3A solito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que eliminar el 9. El 9 está sumando, así que para eliminarlo lo puedo restar. Hago menos 9 y ahí se va el 9 y me queda solo el 3A. ¿Bien? Pero si acá resto el 9, lo tengo que restar de este lado también, para que se mantenga la ley uniforme. Por lo tanto, de este lado me termina quedando 4A, y acá 4 menos 9, que es menos 5. ¿Bien? Entonces ahí ya me despejé de este lado. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre? También tengo que juntar a este 4A con este A, porque necesito agruparlos, porque son términos semejantes. Entonces, si lo quiero agrupar, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Y si lo quito de este lado al 4A, lo voy a sacar de este lado y lo voy a agrupar de este lado. ¿O no es así? Entonces, esperen que no lo puedo agarrar. Ahí va. Entonces, si lo resto de este lado, lo resto de este lado. Y de esa forma lo saco a este 4A de acá y lo junto con el 3A de este lado. De esta forma me queda 3A menos 4A, que es menos 1A, es igual a menos 5, me termina quedando. Y recordemos algo que parece que tonto pero importante. No despejamos acá todavía la A, dice menos A. Cuando queremos despejar una ecuación tiene que quedar la variable sola, sin ningún menos, sin nada que lo acompañe. Entonces, ese menos que está adelante es como tener un menos 1, que lo está multiplicando a la A. Entonces, ¿cómo va a pasar ese menos 1 para el otro lado? Va a pasar dividiendo. ¿Por qué? Por esto mismo que les explico la ley uniforme. ¿Cómo hago para eliminar un menos 1 que está multiplicando? Y lo tengo que eliminar dividiendo. Entonces tengo que dividir de ambos lados para que se cumpla la ley uniforme. Este menos 1 se va acá y me quedo la A solita. A es igual a menos 5 dividido menos 1, que es 5. Y ahí encontramos el valor de A. ¿Qué ocurre con la ley uniforme? Es perfecta la ley uniforme, no tiene nada raro, está perfecto, resolvimos bien el ejercicio. Pero ¿qué ocurre? Hay una forma simplificada, la que ustedes conocen como está multiplicando, pasa dividiendo, está restando, pasa sumando. En realidad es una versión simplificada de la ley uniforme para no complicarse tanto la existencia, escribiendo siempre a ambos lados, menos 9, como hicimos acá. Menos 9, menos 9, menos 4A, dividido 1, dividido menos 1, ¿se entiende? Para evitar esa parte, uno directamente lo pasa hacia el otro lado con la operación contraria. Así que vamos a volver a resolver este mismo ejercicio de nuevo, pero usando la forma rápida, que es la que todo el mundo conoce. Pero proviene de acá, de cumplir dos cosas. Ley uniforme, que nos dice que si opero de un miembro de la igualdad y hago determinado cambio, tengo que respetar ese cambio del otro lado. Si no, la igualdad se rompe y la ecuación deja de estar igualada de la forma correcta. Y para poder hacer esto y necesitar eliminar diferentes términos en una ecuación para despejar la variable, necesito hacerlo de la operación contraria. Entonces, vamos a volver a resolver la misma ecuación, pero aplicando directamente sin hacerlo de ambos lados, de la forma rápida, ¿sí? No, yo no quería copiar la manzanita, quería copiar esto.
Entonces, ¿cómo sería aplicándolo del método rápido sin andar diciendo, bueno, multiplico por 4, multiplico por 4? Bueno, en vez de escribirlo así, vamos a lo prolijo ya que está. En vez de escribir, voy a multiplicar por 4 para sacar el 4, entonces multiplico por 4 el otro lado, simplemente lo voy a escribir del otro lado, así, directamente. Y lo que voy a hacer es directamente eliminar el 4 sin haber escrito el 4 previamente. Entonces, ¿cómo sería esto? Y eso se llama pasaje de términos. La parte de arriba va a quedar igual. Entonces el a más 1 me va a quedar multiplicado por el 4, voy a escribir naranja igual para que lo vean, multiplicado por el 4, que como estaba dividiendo pasa para este lado multiplicando. Esa es la forma rápida que uno conoce el secundario, ¿sí? Que en realidad no es así, sino que es lo que les acabo de explicar. Acabo de multiplicar por 4 en ambos lados y por eso es que desapareció el 4 acá y se vino de este lado, ¿está bien? Pero es la forma más rápida. Bueno, voy a hacer la propiedad distributiva, igual que hice recién. Acá también la voy a hacer. Y me va a terminar quedando 3a más 9 es igual a 4a más 4. Lo mismo que hicimos recién. Pero así es más rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito juntar términos semejantes, como les dije. Los números se juntan con los números y las letras que tienen la misma variable se juntan con las letras que tienen la misma variable. En este caso, 3a lo puedo juntar con 4a y 9 con 4. Entonces lo que voy a hacer es hacer pasaje de términos de un lado al otro para que esto ocurra. Por ejemplo, voy a juntar a las a del lado derecho y voy a juntar a los números del lado izquierdo. Así que este 4a ya lo dejo de local, lo dejo del mismo lugar. Pero este 3a que está acá lo voy a pasar para el otro lado. Si yo quisiera desaparecer este 3a, necesitaría restarlo. Entonces, ¿cómo hago? Lo paso restando para acá directamente. Como está sumando, pasa restando. Acá voy a pasar al 4 para allá, para juntarlo con el 9. Entonces, como el 4 está sumando, pasa restando. Que en realidad lo que hice fue restar de ambos lados, entonces se va el 4 y queda de este lado. ¿Se entiende? De esta forma es mucho más rápido. 9 menos 4 me da 5 y 4a menos 3a me da 1a. Y llegamos exactamente al mismo resultado de que 5 es igual a, pero de una forma muchísimo más cortita que usando la ley totalmente como uno la conoce. Y no significa que esto esté mal o que esto esté mal. Este está más completo y este está más incompleto, pero todos ya entendemos en matemática que este método es mucho más rápido. Entonces todos avalamos hacerlo de esta manera, ¿sí? Directamente eliminándolo y pasándolo para el otro lado. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? No, re clarito. Muy bien. Uy, esperen que saqué un 5 a algún lado. Ah, de acá abajo lo saqué sin querer. Lo moví sin querer. Ahí va. Bueno, ¿ahora qué ocurre? Nosotros dijimos al comienzo de ver ecuaciones lineales, como estas, que el objetivo es encontrar ese valor de a. En este caso yo le puse a para que no se acostumbren tanto a la x, pero la letra que generalmente más aparece obviamente es la x. Profe, queda grabado porque estoy regresando a casa y me estoy por quedar sin batería. Si yo lo estoy grabando con el Filmora, pero les digo porque la realidad es que el Filmora a veces es un poquito, no sé, a veces me lo graba bien, a veces me lo graba mal y no entiendo el por qué. O sea, yo hice una prueba antes de que entraran los demás, cuando éramos 2 o 3 personas, hice una prueba, pero pueden preguntarle a la primera chica que se conectó. Le pedí que hablara, la grabé mientras yo me hablaba también, grabé la pantalla y todo salió perfectito. Pero a veces pasa con el Filmora que no sé por qué, se pierde el audio de repente. Pero bueno, sí, la estoy grabando, así que estar va a estar. Esperemos que no tenga ningún error. Bueno, así como les decía recién entonces, así se resuelve entonces. Hacemos pasaje de términos que provienen de la ley uniforme y despejo la variable. ¿Con qué fin despejar la variable? Y porque es este número, en este caso, en esta que acabo de inventar, el 5 sería el único número que hace que la igualdad se cumpla. ¿Y cómo puedo yo cotejar esto, que yo lo hice correctamente, con lo que se llama la verificación? La verificación es un proceso clásico de cualquier ecuación
en donde yo verifico si la ecuación la resolví correctamente haciendo el siguiente procedimiento. Agarro el o los valores del resultado que obtuve, lo reemplazo en las variables en cuestión, que ahora ya sé que supuestamente tienen que valer 5, y verifico si efectivamente la igualdad se cumple. Es decir, si del lado izquierdo a la igualdad y del lado derecho a la igualdad me da lo mismo. Si no me da lo mismo, hice mal o la verificación o la ecuación. Tengo que revisarla. Si lo hice bien, genial, me quedo tranquilo, lo resolví bien. Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría? 3 por... Y en vez de poner la A, voy a poner el 5, que es lo que vale la A. Eso va a quedar sumado al 3, se mantiene todo igual, excepto cambiando la variable, ¿no? Todo esto sobre 4, tendría que darme la A, que acabamos de descubrir que vale 5, más 1. Y lo resuelvo. Cuando resolvemos la verificación no se hace en pasaje de términos, nunca. Lo que se hace es resolver del lado izquierdo de manera independiente y del lado derecho de manera independiente. De forma completamente aislada, un miembro del otro, lo resuelvo y tengo que llegar al mismo resultado. Si no llego al mismo resultado, está mal o la verificación o está mal la ecuación. Generalmente la que está mal es la ecuación, ¿sí? Pero puede ser que la ecuación esté bien y nos hayamos confundido en la verificación. Entonces me quedaría 3 por... Y acá es resolver ejercicios combinados. ¿Ves por qué es importante resolver ejercicios combinados también? Porque implícitamente cuando resuelvo ecuaciones y verifico, tengo que saber operar los combinados. 5 más 3 me da 8. Así que me quedó 3 por 8. Bueno, acá ya puedo sacar el paréntesis. Me quedó 3 por 8 sobre 4. Y de este lado me quedó 5 más 1, 6. Así que del lado derecho me dio 6. Si del lado izquierdo no me da 6, está mal. ¿Sí? 3 por 8 da 24. Y 24 dividido 4, si ya saben bien las tablas, es 6. Entonces, verifica. ¿Qué significa que verifique? Que está bien resuelto, que puedo quedarme tranquila de que el valor de A realmente es 5 y no otro valor. Por lo tanto, ya puedo poner lo que es la solución. Rocío, Sí, decime. ahí arriba donde hiciste que primero, o sea, resolviste 5 más 3, después lo multiplicaste, también podías hacer la distributiva. Bueno, es más engorroso, pero también se podía hacer, ¿no? Es lo mismo. Técnicamente a nivel operatorio es correcto. 3 por 5 te daría 15, más 3 por 3 te daría 9, y 9 más 15 da también 24. Pero ¿por qué no lo hice de esa manera? Porque no es necesario. Acá era necesario aplicar la distributiva sí o sí, Claro, porque el A y el 3 no se pueden sumar. Entonces estoy obligada a hacer la distributiva. Pero acá como el 5 y el 3 sí lo podía sumar y me claro. daba 8, listo. Pero no significa que la distributiva no se cumpla en caso. Sí, o sea, puedo aplicar la distributiva y voy a llegar al mismo procedimiento. Pero la distributiva se suele usar cuando realmente no se pueden Claro, sumar los que están internamente, ¿sí? sí, sí, Bueno, ahí tenemos entonces la gracias. verificación. No, de nada. Bueno, hagamos un ejercicio más de ecuación lineal. Otro ejemplo de ecuación lineal, ¿sí? Parece que dice ecuación, pero es una C y una U. A mí la C se me hace muy abierta y la U se me abre también. Otro ejemplo de ecuación lineal. No sé, cualquier verdura voy a inventar. Vamos a inventar una que no dé bonito, para que también se acostumbren que eso pasa todo el tiempo. Cuando un número en una ecuación da como la de recién, un 5, un menos 2, un 4, un 0, son números hermosos, agradezcamos que el número dé bonito, pero tenemos que acostumbrarnos que las ecuaciones pueden dar números como 1,3 periódico, pueden dar números como 7 medios, pueden dar raíz de 5 sobre 3, pueden dar un número irracional como pi, como 2,13458,9. Así que voy a inventar cualquier cosa verduresca para que entiendan que funciona para todos los casos. Y no tenemos que entrar en pánico cuando las ecuaciones empiezan a darnos números que no son bonitos, por decirlo de esa manera, porque todos los números en realidad valen lo mismo. Entonces, y acá es cuando me refiero a este punto de saber operar y saber identificar los distintos números en los conjuntos numéricos. Aprendan a
resolver un ejercicio y no temblar o sucumbir ante un resultado que no es tan bonito ante sus ojos. Recuerden que ustedes cuando eran chiquititos aprendieron a sumar y a restar y sí, manejaban números súper lindos como el 3, el 7, pero en un momento empezaron a crecer y los números totalmente más complejos ya los pueden entender en su mente, ya pueden entender que también existe el 1,3 periódico, que existe los números irracionales como raíz de 2, que raíz de 2 por ejemplo vale 1.41421356 y que sigue teniendo decimales después de la coma todos diferentes, y aprender que esos resultados se pueden encontrar. De hecho, ustedes hacen biología, hacen física, tienen química, y explíquenme si en alguna ocasión algún resultado en física o en química da tan bonito. Dan súper bonitos solamente cuando el profesor los prepara para que den bonitos, como yo preparé a propósito este de recién. Pero si somos lógicos y honestos y uno calcula la energía cinética de un cuerpo, no nos va a dar que tiene 200 joules de energía cinética, no va a dar que tiene 234,45 de joules, ¿se entiende? Entonces, aprender a comprender los conjuntos numéricos y a operar también tiene que ver con aceptar que los resultados no siempre dan bonitos. Entonces es importante entender esto. Es más conceptual que a nivel matemático, pero yo veo tanto a los chicos del secundario como a nivel terciario sufriendo resultados que son para ellos feos, porque no son redonditos, porque no dan expresiones enteras. Aprendan que es así y que no tiene nada de malo si fuese así. Para eso es que existe la verificación. Porque si el resultado que me dio es 1,54431, bueno, lo meto en la verificación y me tiene que dar igual. Si no me da igual, sí hice algo mal. ¿Se entiende? Entonces, abran su mente a los números que no son enteros, porque son parte de la matemática, de la física, de la química, de la biología, porque la realidad es que es muy difícil establecer algún tipo de cálculo natural, real, que podamos encontrar por ahí y que nos dé un número tan bonito, ¿sí? Entonces, inventemos una que no voy a pensar cuánto va a dar para que ocurra absolutamente esto que les estoy comentando. Así que inventemos cualquier cosa. Y ahora voy a usar la X como para usar la típica X, pero da lo mismo. Vamos con esta. No nos asustamos, simplemente la observamos y decimos, a ver, es una ecuación claramente, tengo una determinada igualdad y me aparecen la variable que yo tengo que descubrir. Como pueden ver aparece 3 veces la X, así que voy a tener que juntarlas. Voy a tener que poner a las X todas juntas para poder después despejar esa X. Y a todos los números todos juntos. Entonces, voy a pintarlo con diferentes colorcitos como para agruparlos. Pero primero, si se fijan, voy a separar en términos del miembro izquierdo. Miembro izquierdo, si separo en términos, me queda así. Por supuesto que al 1/2 no lo puedo juntar con el 4X porque no son semejantes. Este tiene la X y este no, así que no los puedo juntar, quedan separados. Acá la X y el -3 no los puedo juntar por la misma razón, así que voy a emplear la propiedad distributiva que acabamos de ver. Que vamos a cambiar acá un poquito, vamos a poner un 2X acá, para que sea diferente la cuenta. Así que voy a aplicar acá primero la propiedad distributiva. Y me queda 2/3 por 2X. Bueno, supongamos que no sé operar bien con fracciones con la manito. Bueno, calculadora. ¿Voy a poner en la calculadora 2/3 por 2X? No, en la calculadora voy a poner 2/3 por 2. Eso me va a dar el resultado y yo ya voy a saber anticipadamente, porque conozco las expresiones, que eso me va a quedar acompañado con la X. Pero me ha pasado de gente que quiere poner la X en la calculadora. No, la X es esa expresión que yo no conozco. Entonces yo tengo que saber que si multiplico a un número cualquiera, no sé, un número A cualquiera, por un número cualquiera que tiene acompañada la X, bueno, voy a tener que hacer el número por el número y ese resultado con la X. ¿Está bien? Entonces,
2 tercios por 2 es 4 tercios, que me queda acompañado con la x. Acá, más por más queda positivo. Más por menos, menos. 2 tercios por 3 es 2. ¿Cómo lo escribo en la calculadora? 2 tercios menos 3. Y la calculadora me va a devolver 2. Menos 3 no, por menos 3 quise decir. 2 tercios por menos 3. ¿Cómo lo escribo en la calculadora? Todo número negativo siempre entre paréntesis. Y hasta yo me atrevería a decir que hay que poner este 2 tercios entre paréntesis también, para que por las dudas la calculadora no lo interprete mal. Igual en este caso no pasaría. Hice la distributiva, me quedó más 4x menos 1 medio. Eso está todo del lado izquierdo. Del lado derecho tengo al raíz de 5, que si quiero lo puedo pasar a número decimal. Raíz de 5 es 2,2360679777. O sea, es un número irracional. Por eso tienen que entender los conjuntos numéricos. Pueden pasar a mi canal también a ver los conjuntos numéricos. Eso lo vimos en la primera clase fuera del taller. Lo voy a redondear. Como es un 2.2360 y después viene un 6, voy a redondearlo en 2.2361. Y lo voy a redondear ahí. En el momento en el que redondeé un número que ya no está de forma exacta, puedo agregar esto a mi símbolo de igualdad para demostrar que ya de este lado y de este lado no son exactamente iguales, ¿sí? Son parecidos, están muy aproximados. ¿Por qué? Porque acá acabo de aproximar el número, ¿sí? Más 2x menos 0,3. Ahora que hice esta distributiva, tengo todos monomios, o sea, todos términos solitos. 4 por x, 2, 4, menos 1 medio, 2,2361, 2x, menos 0,3. Ya no hay ninguna multiplicación ni división para juntar. Entonces cuando llego a este punto ya puedo juntar a las x de un lado y los números del otro. Entonces en este caso yo voy a elegir las x de este lado y los numeritos de este lado. Entonces me quedaría el 4 tercios, lo dejo igual. Voy a agrupar a este, con este, con este. Y voy a agrupar los números. El 2 con este, perdón, con este. Ay, perdón, estoy incómodo con el teclado. Voy a juntar el menos 2 con el menos 1 medio, con este número feo y con este número. Entonces, 4 tercios de x más 4x. ¿Y qué pasa con este de acá? Todos estos que acabo de anotar ya están del lado izquierdo. A este lo tengo que pasar al lado izquierdo. Y como está sumando, va a pasar restando. Entonces me va a quedar menos 2x. Esto es aproximadamente igual a... O sea, este 2x ya se fue para allá y se quedó con este x y este x. Ahora voy a dejar a mis numeritos de este lado y voy a pasar a estos dos números para acá. Entonces, el 2,2361 que es aproximado lo dejo como está, lo junto con el menos 0,3. Fíjense que al 0,3 no le cambio el signo porque no lo pasé para el otro lado, sigue estando en el mismo miembro. Lo único que hice fue cambiarlo de lugar para ponerlo cerca del 2,2361 porque este ya se fue. Este un medio que está negativo va a pasar positivo, que recordemos que todo esto es por la ley uniforme, y este menos 2 que está negativo va a pasar positivo. Ahora tengo todos los números de un lado, todas las x del otro, puedo operar. Y por supuesto que puedo hacerlo con la calculadora. En la calculadora voy a poner 4 tercios más 4 más 2. Y el resultado yo ya sé que va a estar acompañado con la x. $10 tercios. O sea que 4 tercios más 4 menos 2 con la x acompañado es 10 tercios con la x acompañado. O sea, 10 tercios de x. Y acá lo voy a escribir toda la calculadora. Bueno, 2.2361 menos 0.3 más 1 medio más 2. Eso me dio 4,4361 aproximadamente. ¿Sí? Muy bien, ¿cuál es el último paso que nos faltaría? Toda ecuación, ¿sí? El objetivo final de toda ecuación es que podamos despejar la variable x, en este caso la variable x, no la anterior, fíjense que fue la variable a,
que podamos despejar la variable, que en este caso se llama la x, puede ser cualquier otra letra. De hecho, a veces se despeja la alfa, se puede despejar beta, se pueden despejar un montón de cosas en matemáticas, ¿sí? Puede ser un montón de cosas. En física despejamos delta x, despejamos velocidades, despejamos aceleraciones, despejamos desplazamientos, como dije acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para despejar la última x? Y este 10 tercios tiene que volar para allá. Como el 10 tercios está multiplicando a la x, va a pasar dividiendo. Así que me va a quedar 4,4361 dividido ese 10 tercios. Que también se puede escribir así. Agarro mi calculadora y a ese número 4 punto y pico lo divido por el 10 tercios. Que cuando escribo el 10 tercios lo escribo con paréntesis para evitar conflictos, de que entienda que a todo el número lo quiero dividir por todo el 10 tercios. Y eso me da 1.33083. 3308, lo voy a redondear en 33.1, ¿sí? Y marco mi respuesta, es este número, que a nadie le gusta, pero es el resultado final de nuestra ecuación. El número que hace que esta ecuación respete la igualdad es este, 1.331, y está aproximado, ¿sí? Valor aproximado. Pero no significa que esté incorrecto. Al final te salió un lindo número. No, no es bonito igual. 1,331, no es un 1000, es un coma, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo si este valor que me acaba de dar, que no es un número entero, que es un número irracional, que yo acorté un poquito, y que es un número que no es tan evidente, cómo me doy cuenta? Haciendo la verificación, es la única forma. Hacer la verificación es el único método para saber si lo hice bien. Entonces, voy a mover esto acá como para que no moleste. Me voy a poner acá arriba. Y vamos ahora a verificar. Esperen que le saqué la guía distributiva. Ahí está. Vamos a hacer la verificación. La verificación entonces me dice que yo agarre mi ecuación original, que es esta, la original, ¿eh? Yo sé que a veces le da vagancia, quieren agarrar una que esté un poco más trabajada, pero la verificación se hace en la original, eso no es una decisión, es lo más inteligente que podemos hacer, para no confundirnos en nada, ¿sí? Que agarro mi ecuación original, pero en vez de ponerle la x, ¿por qué número lo voy a reemplazar? Por ese 1.331. O sea, aquí donde aparezca la x va el 1.331. 1.331. 1.331. Obviamente yo acá por una cuestión de que no me va a entrar lo voy a abrir un poquito. Y recordemos que ese 2 que está adelante, ese 4, ese 2, que están acompañando a las x, lo que están haciendo es multiplicando, es 2 por x, 4 por x, 2 por x, así que van a estar multiplicando a este número, 1.331, ¿sí? Voy a escribir con naranja igual. Por amarillo. 1,331 por 1,331. Y acá lo mismo, este 2 está multiplicando por 1,331. Ahora, con paciencia, igual, es más calcularlo que otra cosa, lo voy resolviendo, ¿sí? Y ahí la paciencia con la calculadora hay que usarla bien, pongan los paréntesis pertinentes. Si yo en la calculadora quiero resolverlo, bueno, primero voy a hacer 2 por 1,331 menos 3, y después a eso lo voy a multiplicar por 2 tercios. Después le voy a sumar esto, o sea, de a poquito, ¿no? Entonces acá me quedaría 2 tercios por... Y hago la calculadora y pongo 2 por 1.331 menos 3. Eso me da menos 0,338. Eso me dio cuando metí esto en la calculadora.
Me queda multiplicado por el menos 2 tercios. Esto más 4 por 1.331, que lo puedo hacer. 4 por 1.331, que me da 5,324. No se confundan tampoco la calculadora. La calculadora generalmente, como está configurada, si me muestra un punto es una coma en realidad. Y si me muestra una coma es un punto. Porque está configurado en el idioma de otros países, como que sé yo, Estados Unidos, que usan el punto y la coma al revés, capaz, ¿sí? Después a esto le voy a sacar un medio. Mientras tanto, acá no hay pasaje de términos, se resuelve la verificación del lado izquierdo y del lado derecho de manera independiente. Ahora, por cuestiones de separación en términos, tengo que primero multiplicar estos dos y después sumarlo con los otros dos. Así que 2 tercios por, y acá pongo entre paréntesis todo esto, es 2 tercios por, entre paréntesis, menos 0.338. Eso me da menos 0,225 y después vienen puros 3, como si fuera periódico, así. ¿Está bien? Ese arquito significa que se repetía. Menos 0.2253333. A eso le voy a terminar sumando el 5,324 y restando el 1 medio. Y me termina dando este número más 5.324 menos 1 medio. Me termina dando 4,59. Y después viene un 86666, o sea, así, 86666. Ese es mi resultado del lado izquierdo. ¿Qué tiene que pasar cuando lo resuelva del lado derecho? Me tiene que dar exactamente lo mismo, ese 4.5986. ¿Qué va a ocurrir? Que tal vez no me dé lo mismo. Capaz que cuando lo resuelva del lado derecho me dé 4.6184. Y usted me dirá, uy, pero no es lo mismo, pero está muy cerca. ¿Y por qué no da exactamente lo mismo? Porque recuerden que ese 1.331 que nosotros calculamos acá fue el producto de haber hecho varios truncamientos del número, varias aproximaciones. El primer número que aproximamos fue este, que raíz de 5 era este número, pero nosotros lo cortamos. Después del 1 venía otra cosa, o sea, lo acortamos. Después cuando a este 10 tercios lo pasamos dividiendo para acá, hicimos esta cuenta, volvimos a cortarlo. Entonces hay aproximaciones, por lo tanto la igualdad no va a dar exacta, pero tiene que dar muy muy similar para que esté bien hecho. Bueno, raíz de 5 lo volvemos a hacer. Acá tenemos todas sumas y restas, así que lo podemos hacer de una acá, que yo más 2 por 1.331 que me da 2,662. Y ahora ya lo hago todo con la calculadora. Raíz de 5 más 2.662 menos 0.3 me acaba de dar 4,5980. 4,5980. Ven que no es el mismo, está aproximado el resultado. No es el mismo. Fíjense que acá es 4,598, pero acá hay un 6 periódico y acá hay un 0. Si fija que está mal, no, lo hicimos perfecto. Lo que pasa es que el redondeo hizo que se desbalanceara un poquito, pero está bien hecho. Entonces podemos estar felices de que está bien hecho. Fíjense recién cuál es la variabilidad que tiene, la variación que tiene. Está en 0,0006. Esta es la diferencia entre un resultado y el otro. Es un resultado muy poquito de diferencia, ¿está bien? Entonces está bien, podemos quedarnos tranquilos de que está bien y la ecuación está bien resuelta, solo que con valor aproximado. Bueno, ¿alguno de los presentes tiene alguna duda en particular que quiera comentar en estos 10 minutos de clase que quedan? De esto que estuvimos viendo. ¿No? ¿No hay ninguna duda? No, yo si tenés alguna guía de ejercicios, si quisieras subir. Qué lindo lorito. Ah, Loreta. Ay, es muy linda, Loreta. Ella cuando me pongo en línea viene y sube una.
Tenía una nena en primer año, hace un par de años en pandemia, que se le subía al hombrito también el pajarito, pero tenía un pajarito, no era un lorito, era más chiquitita, una cotorrita más chiquita. Guía de ejercicios, a ver, yo no preparé nada de No, eso para esta esto. ¿De este tipo de ejercicios? ¿O de lo que estamos trabajando en el aula? no, no sé cómo te vas a manejar ¿Cómo? de los que estás trabajando en el aula. De los que estás trabajando en el aula. Eh, Tendría que preguntar si puedo darte acceso directamente a entrar al campus. Directamente, Y ¿no? sí, porque yo tendría que pasarte todo el material que les voy subiendo. Sería más fácil que me dejaran ponerte en el campus y ya está. Y vos te revisás lo que querés. A Una la co- miércoles. Sí. Igual ahora tomé nota de tu canal de YouTube para buscarte los videos. Dale, dale. Sí, muchos de los contenidos que explico están ahí. No están aplicados a ciencias naturales porque son de secundaria, Sí, sí, pero sí. están. Pero yo creo que Va- lo mejor sería poder darte acceso al Voy campus a saber directamente. Que entres a la clase de que primer esta. año y ahí lo tenés. Claro. Yo la que tengo es esta calculadora y, o sea, de lo que vos explicás, no tengo nada. En esta, por ejemplo, la coma es coma, el punto es punto y después, viste, para hacer fracciones directamente tenés la línea fraccionaria y Claro. tenés la opción de hacer la raíz que vos quieras. Después Sí, me costó horrores en pero adaptarme, tus números se ven pero a la así, en tu larga calculadora es se ven mucho así, más por sencillo. ejemplo. Ah, perdón, para que está puesto el filtro este que hace que se vea mal. Eh, Voy a sacarte el filtro un segundo. Ahí va. Así se ve la fracción en tu calculadora, por ejemplo. Eh, no, no la veo, sí, con la raya fraccionaria y Ah, todo, bueno, sí, está sí, sí, mucho sí, más sí. cómodo entonces para trabajar para vos la calculadora. Estas son un poco más caras, pero son muchísimo más eficientes. Las otras te lo muestra en paralelo, tipo te los pone. Bueno, no sé cómo hacerlo acá con esta porque ya no es la que se usa, pero. Por ejemplo, 6 tercios te lo muestra así en Claro, la ¿no? calculadora. Claro, Y es más te incómodo. digo que me costó, pero una vez que te acostumbras, es Es re mucho más. útil. Sí, 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 totalmente. Aprovecha esa herramienta que tenés de la calculadora. Recuerden que no usamos el celular, ¿sí? La idea es que tengan siempre una calculadora científica que aunque termine pareciendo más difícil, en realidad se opera mucho más fácil así. Bueno, entonces no hay ninguna duda. Bueno, no llegamos a puntos en el plano y funciones, lo vemos la próxima, ¿sí? Queda para la próxima. Así Bueno, arrancamos gracias, Rosy. con los puntos en el plano. Pasa que para eso necesitamos saber ecuaciones. Es como que necesitamos empezar de bien atrás. Bueno chicos, termino de grabar la clase entonces. Que se renderice la del video, lo subo a YouTube. No sé a dónde lo voy a subir a YouTube. Supongo que a mi propio canal, porque no hay un lugar específico para subirlo, ¿no? Que nos hayan inventado, no. Lo subo a mi canal y de ahí les pido a la profesora, otra vez se me fue el nombre, a Improbola, que les comparta el link del video. Por si hay alguna persona que quiera verlo que no estuvo presente hoy. Está el aula fuerte en el campus. Ah, perfecto, listo. Lo subo ahí entonces. Perfecto. O sea, subo a YouTube y comparto el link ahí. Dale, listo, genial. O lo hablo con Improbola. Bueno, no hay ninguna duda entonces. Cortamos acá. Que ya faltan 4 minutitos. Muy bien. Bueno, chicos. Me alegro que les sirva. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver puntos en el plano, funciones simples, concepto de función. Y entramos en funciones lineales. ¿Sí? Consulten dudas también. Nos vemos, chicos. Nos vemos el martes que viene. Suerte. Chau, No, chis.